Muy agradecido por la presentación. Doctor Manuel Alberto Briceño Ortiz, rector magnífico de esta casa de estudios, señores vicerrectores, distinguidas autoridades, señores profesores, estimados alumnos, invitados, señoras, señores. La universidad constituye una forma de etos, de vivienda, carácter. Ella es una institución con historia y con memoria que no deja de evocar con gratitud a sus fundadores y benefactores y en general a todos aquellos que trabajaron desinteresadamente para convertirla en lo que ella es actualmente. Es fundamentalmente una comunidad de investigación y reflexión que examina continuamente sus vínculos con la sociedad y con las instituciones que la vertebran. Pero la universidad no es solamente una persona moral que evoca lo acontecido y que se nutre de sus logros, de sus tradiciones, de sus experiencias. También entiende que una dimensión privilegiada de la historia es precisamente el porvenir, y por ella, como bien dijo el señor rector, se abre esperanzada hacia el futuro. Hablar del porvenir implica necesariamente referirse a proyectos, a realizaciones y a un deber ser como meta. Ahora bien, esa orientación hacia el futuro se quedaría limitada a meras ilusiones si no asumiéramos la situación presente, que debe ser ponderada con honestidad, para desde ella señalar los objetivos que nos proponemos alcanzar, así como la forma en que vamos a lograrlo. Y todo esto a partir de aquella autocomprensión por la cual la institución universitaria se reconoce fundamentalmente como un lugar de intensa búsqueda de la verdad a través del saber y de la crítica, empezando por la autocrítica. Esta búsqueda supone pensar la universidad como un espacio de diálogo crítico con la cultura cívica y científica. A la universidad le corresponde fomentar el debate interdisciplinario en torno a por lo menos dos asuntos de interés permanente. En primer lugar, la discusión epistemológica sobre la naturaleza y límites del conocimiento científico, vale decir, sobre el saber que en ella se imparte y que en ella se investiga. Y en segundo término, el estudio de la relación universidad-país, pues es claro que no se puede concebir a la universidad como una institución aséptica, desvinculada de la realidad a la que refleja y promueve, o de la sociedad que pretende comprender y orientar. La universidad somete a examen las diversas formas de saber puestas al servicio del hombre. Ella actúa como realidad académica de mediación, y me permito citar aquí al padre Kolbenbach, que fue general de los jesuitas. La universidad, decía él, hace existir los diversos saberes y las diferentes ciencias de ningún modo en aislamiento mortal, sino como diferentes significantes de la coherencia fundamental del hombre. En efecto, existe actualmente una enorme fragmentación del saber. Ante esta situación, la universidad reafirma como fundamental
su vocación integradora, humanista e interdisciplinaria, pues sólo así puede ser consecuente con el más auténtico sentido de la palabra universitas. La universidad no debe limitarse a la cuidadosa labor de transmisión de conocimientos para preparar buenos profesionales. Sin renunciar a esa función básica, también ella tiene que reivindicar como prioritario y esencial el cultivo de la universalización de las conciencias y de las inteligencias, teniendo como guía el principio de la unidad del saber. Es justamente este sentido totalizador el que nos permitirá comenzar a comprender las experiencias históricas y existenciales que originan la ciencia, así como los límites últimos que ella enfrenta. El otro rol fundamental de la universidad tiene que ver claramente con su horizonte ético. Es evidente que, como peligrosa consecuencia del avance del individualismo y del pragmatismo a ultranza, así como de la preocupación obsesiva por el porvenir material, existe la tendencia a dejar de lado los principios centrales de la solidaridad con el prójimo y la responsabilidad entendida como fundamento de la libertad y de la facultad para escoger. En ese sentido, la universidad no puede constituirse en un lugar donde simplemente se adopte con acrítico entusiasmo las modas ideológicas de turno. En efecto, el liberalismo exacerbado desemboca en un determinismo que equipara las leyes del mercado con las de la naturaleza, asumiendo un carácter de ciego fatalismo. Paradójicamente, en este contexto, la libertad es la primera víctima de la lucha que se realiza en su nombre. Tampoco debemos sucumbir a la tentación de sacralizar a la ciencia y a la tecnología, que pueden deslumbrarnos con sus logros hasta el punto de hacernos creer que son el camino hacia la felicidad. El real peligro consiste en el evidente rezago de la conciencia ética que debería ir por delante de las conquistas técnicas y materiales. Ellas deben ser orientadas desde el comienzo hacia el auténtico bienestar y hacia la realización integral del hombre. Se trata en última instancia de canalizar el poder del conocimiento para sustituir la ley del más fuerte por la solidaridad con los más débiles y para contribuir, como se ha dicho alguna vez, a la gran mutación humanizante en el desarrollo de la vida, al salto cualitativo que está llamado a introducir la libertad humana. En general, ninguna moda ideológica, ninguna visión estrecha y determinista del progreso debe hacernos perder de vista la tarea ética irrenunciable de la universidad, vale decir, su compromiso con la humanización de la persona, que solo podrá cumplirse en la vivencia de la solidaridad y de la justicia. La conciencia ética y solidaria no debe reducirse a una retórica moralizante que se agota en su propio discurso y que no propone las mediaciones necesarias para hacer consistentes y realizables sus propuestas. Diagnosticar situaciones a través de la investigación, buscar alternativas prácticas, superar escollos técnicos y organizacionales, todas ellas son labores en las que la universidad tiene un campo privilegiado de acción para contribuir a la puesta en práctica de imperativos morales. Entendemos que la universidad es el lugar privilegiado para el diálogo, la ciencia y la cultura. Y por ello, con frecuencia marchamos a contracorriente de las ideologías de turno y nos convertimos o debemos convertirnos en el ámbito crítico en el cual ellas puedan ser entendidas en su contexto y en su sentido. Así, nos negamos hoy a caer bajo los atractivos señuelos del lucro, la competencia y el mercado. Percibimos con claridad la necesidad de distinguir entre medios y fines, y sin ánimo de anclarnos en el pasado, reivindicamos nuestro compromiso con los principios permanentes que dan sentido a nuestra misión. No aceptamos, por tanto, la tesis a la moda que desea entender la educación como lucro y no como apostolado.
Estamos lejos, estoy seguro, en esta universidad como en la mía, en la católica, de negar que nuestra tarea no signifique en cierto sentido una inversión, pero esta lo ha de ser desde la perspectiva del bien común y le corresponde fundamentalmente al Estado, y eso debe entenderlo el Estado, el apoyar a la educación en general, sea ella pública o privada, si es que realmente él desea un futuro mejor para la sociedad. En nuestros días somos testigos del cambio de paradigmas en muchos aspectos. Ya la idea de progreso social ha sido repensada ante la evidencia de que las sociedades no son manipulables como mecanismos de ingeniería. El concepto de Estado, a su turno, ha sufrido también notorias reestructuraciones para llevar a cabo importantes reformas económicas. No se trata ciertamente de cerrar los ojos ante los beneficios que nos pueda traer el desarrollo económico sobre la base de la libertad de los agentes productivos. Ocurre que todo ello parece traer a la par una fuerte sospecha hacia los valores que nos hacen humanos, es decir, seres mutuamente vinculados a través del sentimiento, de la solidaridad, del entendimiento. El desarrollo de nuevas formas de relaciones sociales y económicas no puede introducir soterradamente la exaltación del consumidor inocente, sobre lo cual la rentabilidad se impone por su pura presencia, lo que implica la pérdida del interés por la reflexión en la búsqueda del sentido de nuestras vidas. Hoy significa menos la letra que la cifra, menos la realidad que la apariencia, y desgraciadamente también menos el arte que la sensualidad. Quizás en último término, el asunto se condense como en la vieja meditación kantiana en el tema del hombre, y que por tanto se nos exija la reflexión sobre este ser, el cual pareciera ofrecerse hoy de modo sutil a la comprensión común, ya no como ser definido por la inteligencia, Homo sapiens, sino más bien como un híbrido que nace de la amalgama del viejo Homo faber con el aparente nuevo paradigma del Homo sapiens. Surge así una curiosa mezcla, la del hombre como un elemento fungible, sustituible, en tanto bestia de trabajo, para usar el lenguaje de Nietzsche. Eso, aunado con el hombre como ser evocado y deslumbrado por el placer material inmediato, que apuesta la totalidad de su existencia en el instante, cortando así de su raíz la historicidad que anonada su pasado y que lo cierra al futuro. La tentación por hacer nuestra sin mayor interrogación la moda del pragmatismo y del mercado están allí a nuestro alcance. Y este grave riesgo debe ser señalado, debe ser discutido. Ante la pregunta que nos podemos hacer hoy sobre si debemos imponernos la tarea de realizar innovaciones profundas, la respuesta es con seguridad sí, pero bajo el atento respeto de un legado humanista. No se trata de una renuncia a nuestro tiempo, sino por el contrario, un deseo de observarlo de manera integrada para comprenderlo en su exacto sentido. Tampoco se trata de una toma de posición intermedia o tibia, sino radical en el sentido original de la palabra, raíz. Pues al exigirse una reflexión del presente a la luz de la esencialidad humana, logramos introducirnos en el fondo mismo de las cosas, en las raíces de las cosas, en la intimidad de las conciencias. Dejar de lado esta tarea significaría negarnos a nosotros mismos y hacer perder a la sociedad, al país, una de sus más importantes fuentes de debate y autocomprensión. Para ello habremos de continuar la tarea de repensarnos. Esta es una obligación primordial. Con el fin de dar sentido a esta reflexión, debemos disponernos a mirar claro los cauces fundamentales dentro de los cuales discurren nuestras tareas más propias. Esta mirada, obviamente,
no ha de ser la de la pura contemplación, ni la del lúdico ejercicio del intelecto, sino que deberá expresarse en una visión inteligente de los principios que se transmiten a la coyuntura, que se transmiten directamente a la voluntad y que nos conducen a la toma de decisiones que son importantes, graves, en lo personal y en lo institucional. Avanzamos así en el tiempo cumpliendo la tarea de cubrir la distancia que separa la vida concreta de toda institución, su ser más propio en el aquí y el ahora, del deber ser señalado en forma inequívoca desde los comienzos, porque sólo así brindamos racionalidad y sentido a la tarea de cada día. El transitar este camino acota para nosotros lo que válidamente podríamos llamar, ya lo decía en un principio, un ethos académico, un modo de ser y de vivir académico, que se convierte en textura misma de nuestra vida institucional y que va entregando frutos que hoy la memoria agradecida recoge. El compromiso personal surge de la convicción de que la universidad no es una especie de aduana a la que los estudiantes con actitud de comerciantes acuden a certificar su mercadería a fin de visar sus conocimientos, pues ninguna nostalgia de las aulas siente quien con esta actitud lleva bajo el brazo el título profesional. No frialdad de empresa, sino calor de hogar, debe caracterizar al claustro, pues no otra cosa requiere el estudiante en el periodo de su existencia que va a desarrollar en la universidad, aquí. El paso de la adolescencia a los años jóvenes de la madurez no nos puede ser indiferente y por ello debemos preocuparnos de que la experiencia universitaria sea integral y no quede reducida a lo meramente profesional. Y permítanme aquí un excurso. En la Universidad Católica, en Lima, tenemos nosotros un periodo llamado de los estudios generales. Y es curioso que al conversar con aquellas personas que ya están en la vida profesional y son maduras y estudiaron en la Universidad Católica, y al preguntarles qué es aquello que ellos recuerdan con más afecto y que sienten que ha sido lo más importante en su vida universitaria, muchos de ellos contestan que fue ese periodo de los estudios generales, porque les permitió ver más allá de aquello que era simplemente el quehacer profesional, porque les permitió madurar no solo en conocimientos que no los traían plenamente del colegio, sino madurar en su vocación, que no estaba definida a los 16 o 17 años, madurar en sus afectos y elegir mejor, con mayor profundidad y con mayor sentido, aquello que debían hacer con sus vidas. No podemos nosotros olvidar en la universidad que la relación con los jóvenes no puede expresarse por medio de miradas de desconfianza y sospecha, porque son diferentes a nosotros. Ni podemos asumir frente a ellos actitudes moralizantes, paternalistas o autoritarias. Este respeto por los jóvenes obliga a la universidad a resaltar el plano formativo, que ya lo hemos señalado, debe ser integral o debe tender a serlo, y que abarca por igual lo cognoscitivo, lo afectivo, lo cultural, lo espiritual trascendente y lo social. Nuestras aulas son lugares en que estudiantes de diversos sectores sociales y culturales se encuentran, se relacionan, aprenden a organizarse y, lo que es importante, encuentran o deben encontrar una disposición del profesor para el trato personal, relación esta que enriquece a uno y a otro, porque lo convierte en maestro y persona diferenciada, irreductible a ser considerado un anónimo
integrante de una masa, o lo que es peor, una cifra codiciada. Lo que hemos señalado, si bien genera en nosotros, o debiera generar de cumplirse el legítimo orgullo, nos obliga también, a la luz del momento histórico que hoy nos toca vivir, a renovar la reflexión sobre la esencia, fines y funciones de la institución universitaria, pues de algún modo se ha puesto en entredicho la justificación misma de nuestro quehacer. En la situación presente, y debemos observar en Perú la realidad del Perú, no ha faltado quien ha calificado a la universidad de tradicional, dando a entender que se ha perdido relación con la realidad, que los avances de la ciencia, la profesionalización y la tecnología, para nada se menciona la cultura, nos han sobrepasado, nos han dejado atrás. Parecen no darse cuenta que justamente porque somos tradicionales, en el mejor sentido de la palabra, tenemos perfecta conciencia de que la tradición no es cosa de pasar. Día a día se constituye, incorporando al acervo común de modo crítico y reflexivo los avances del arte, del conocimiento, de las ciencias y de sus prolongaciones permanentes en la tecnología. Somos pasado, y ello nos permite comprender el momento en que vivimos. Sin embargo, tal comprensión no puede ser cabal si no se hace también desde el futuro. En él hallamos el momento desde el que el recuento del pasado cobra sentido y la orientación del presente hacia lo que se atisba como posible se puede aún realizar. Hablamos de tradición. No olvidemos que tradición alude al modo de recibir en propiedad algo, derecho romano. La tradición es entregar en propiedad con el fin de producir nuevos frutos. Todo eso nos lleva a la historia, que en verdad es algo más que el mero registro de lo acontecido. Su dimensión primera, curiosamente, no es lo pasado, sino lo que ha de venir, y que por ello modela el presente. Ese presente que una vez transcurrido se fija para siempre en el pasado, no lo puede mover nadie, y resucita como campo fértil para la memoria. Hay que pensar desde el futuro, en la universidad, desde la universidad. Poner el deber ser por delante, trazar los caminos que desde aquí y ahora nos conduzcan siempre hacia la consecución de un ideal. Porque la universidad no es una institución que vive un espléndido aislamiento, sino que está inmersa en la vida de la comunidad a la que le es imprescindible y por tanto recibe las consecuencias de las transformaciones que experimenta la sociedad contemporánea. Es muy claro que asistimos, les decía, a profundos cambios hoy en la vida del mundo. Todo lleva a pensar que las coordenadas del tiempo y del espacio que dieron sustento a una determinada visión del mundo se han modificado. En un momento de radicalización de la racionalidad occidental, el ideal baconiano que nos prometía el dominio no cuestionado de la realidad, poniendo en obra el proyecto matemático que animó a la modernidad, se ha expresado de modo tal que da la impresión que la vastedad del espacio se haya condensado y representada en la imagen que de él nos dan los procesos telemáticos. Por su lado, el tiempo, y con él el largo plazo, parecen haberse sometido a la primacía del instante, reduciéndose el tiempo histórico a la fugacidad. De otro lado, el insospechado desarrollo de procesos tecnológicos que se reclaman de una ciencia aparentemente triunfante modela un universo aparentemente compartido por todos, en el que la información sin límites se transmite sin discriminaciones. Vivimos, se afirma, en un proceso planetario en el que lo diverso significa y que la representación de las cosas asume de pleno derecho el lugar de la misma realidad. Lo virtual suplanta lo aldea global, lo llamó McLuhan. Mundialización, globalización, sociedad de la información,
Son otros epígrafes que rotulan un nuevo modo de ser en el mundo, cuyos criterios para valorar al hombre, la cultura, la naturaleza, no son, por desgracia, a veces otra cosa que los de la utilidad y el consumo, pragmatismo y hedonismo, época de la fungibilidad y la sustitución. Pareciera que nada posee ya valor intrínseco, que todo es intercambiable o desechable. Esa oculta voluntad de poder que anunció Nietzsche se deja entrever como el signo que ha de marcar nuestra existencia histórica, en la que lo virtual se confunde con lo real y la pericia y el manejo de las puras representaciones eleva a los mediadores y a las mediaciones por sobre aquello que los relaciona. La universidad debe ser un espacio para la reflexión sobre estos temas, para la crítica atenta de las ideologías, para examinar los llamados sentidos comunes. Recordemos al viejo Platón. Su alegoría bien podría haberse escrito hoy. Pareciera que no hay más mundo que el de la caverna y sus apariencias. Consecuentemente, se vendería como sabiduría la habilidad del obnubilado prisionero que, maestro en distinguir mejor que otros las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna, ha sin embargo olvidado la paideia como transformación del alma y que nos puede conducir al mundo real exterior. Estas concepciones que he mencionado afectan la comprensión de la existencia de cada hombre, entendido como ser personal, autónomo, responsable del proyecto de su propio existir, y se extienden también a la vida intersubjetiva, lo que concierne indefectiblemente a la irrenunciable dimensión de nuestra sociabilidad. Somos seres históricos, somos seres sociales, somos seres intersubjetivos. No somos meros robots, somos inteligencia, afecto, voluntad. Confirmados sus errores por el tiempo y la terca realidad, nos ha tocado ser testigos del desvanecimiento de una ideología que estaba convencida de su inconmovilidad y que erigió sus principios en leyes de la historia y en fundamento de la ciencia, y que nos ofreció, al precio de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, el cumplimiento total de su inexorable destino en un paraíso irónicamente caracterizado por valores de humanidad y de igualdad. Se cayó eso, y en su reemplazo ha emergido otra ideología que se pretende dominante y de signo contrario, pero que, otra vez la ironía, sienta su punto de partida en la aceptación acrítica de la muerte de las ideologías. Supone ella la sustitución de la violencia como motor de la historia por el mercado y sus leyes, que se postulan naturales. A partir de la exaltación de la libertad individual, favorecida por las innumerables ventajas tecnológicas, esta concepción ha elegido como vía regia para la comprensión de la vida social el factor económico. Este economicismo, que olvida las raíces humanísticas de la ciencia, de la cual se pretende vástago y que desea desarrollar, traduce de manera reductiva todo asunto al único lenguaje de los negocios y hace del mercado el único y posible escenario en el que puede representarse el trama épico de la existencia. Es allí, en el mercado, concebido de modo simplista y por ende errado, en su presunta y restricta libertad, en sus leyes que se piensan sabias y justas per se, donde se disuelve la persona humana, donde se juzga su conducta, de donde surgen los valores o antivalores con los que se pretende constituir la era del neoliberalismo. En nombre de la eficacia y la competencia propias de la vida empresarial y con agresividad característica de su autosuficiencia, estos profetas de la nueva ideología no han reparado que el espíritu que los anima y en nombre del cual nos ofrecen estas concepciones tan simplistas del hombre, del mundo y de la historia, es el mismo espíritu positivista
que reifica las cosas del mundo y que sustentó lo esencial de las teorías marxistas. A decir verdad, ambas concepciones, la marxista y la neoliberal, privilegian el factor económico en desmedro de una concepción integral del hombre. Ambas, cual caras de Jano, Dios, el adverso y el reverso, nos ofrecen un paraíso al final de la historia, el de los trabajadores, el marxismo, el construido por la sabiduría del mercado, el neoliberalismo. Y este paraíso final es aquel que justifica el sacrificio del presente por una soñada perfección del futuro. Se trata ni más ni menos de formas del materialismo que, al reducir el mundo a la dimensión única de lo económico, desconocen la complejidad de las realidades y, sobre todo, la de esa realidad enigmática que es el hombre mismo. Como ha ocurrido con ideologías anteriores, el neoliberalismo ha llegado a nosotros con retraso y de modo simplificado. Avalado en los hechos al introducir coherencia en el desbocado proceso económico nacional, dominante como es, pragmático, no le basta la prédica, sino que pretende penetrar todos los ámbitos de la vida nacional. La educación, entre ellos. La neouniversidad se constituye a partir del despojo del sentido de la enseñanza. En ella, la búsqueda del saber es sustituida por el culto a una razón instrumental que se rehúsa a todo cuestionamiento. En ese modelo de universidades, ya tenemos 144, no se trata ya de formar personas en la plenitud de sus capacidades, sino de promover una educación unidimensional, desprovista de la riqueza y de los matices necesarios para desplegar a plenitud la conciencia del estudiante. Este espacio de compromiso con el saber que debería ser la universidad queda reducido así a una mera relación contractual entre el maestro y el alumno, en donde no cabe el examen de la diversidad del conocimiento y de la realidad humana, y en donde, por supuesto, tampoco hay lugar para el examen de las consecuencias éticas de la ciencia y del quehacer cotidiano. En la neouniversidad, la especialización extrema es la norma, y por tanto en ella la desintegración del conocimiento encuentra un lugar en el cual prosperar. En la neouniversidad, los resultados se miden por su inmediatez y no por su trascendencia, y por ello lo fugaz es más importante que lo permanente. En la neouniversidad solo se considera lo útil, lo que rinde dividendos, y por tanto la ciencia se transfigura en una caricatura de sí misma. Probablemente motivadas por buenas intenciones de promover un sector de la actividad social tradicionalmente relegado, han aparecido normas que establecen una ecuación en la que centro educativo es equiparado a empresa comercial, finalidad formativa a ganancia de utilidades y vocación docente a servicio laboral y percepción de un salario. La condición de alumno es vista como la situación de un cliente que acude para la prestación de un servicio más. La formación integral reducida a la instrucción especializada. Y se corre el riesgo de subordinar la investigación científica, de por sí desinteresada porque busca la verdad, en sucesión de contratos que no tienen otra finalidad que usar las conquistas de la ciencia en la consolidación de los negocios. En otro plano, estas normas suponen la destrucción de la noción de comunidad universitaria al elegir al dueño o a quien éste designe en autoridad o jefe de la empresa educativa sin que le asista derecho alguno a profesores y estudiantes para participar en la configuración del destino de una comunidad, de la vida institucional. La universidad es el hogar de la inteligencia y del discernimiento, y que por tanto debe discriminar entre medios y fines. Reconocedora permanente de las ideologías dentro de la vida social, pero sabedora también de la ilusión totalizante que tiene toda ideología. Debe estar siempre presta a criticarla, a reflexionar sobre ellas. Prestos a asumir las conquistas magníficas de la modernidad para usarlas como adecuados instrumentos en vista de un fin superior, la universidad no debe renunciar a aquella libertad que nos permite decir no
a todo aquello que amenaza nuestra condición de seres capaces de convertirnos en autores de nuestro propio destino. A nosotros, hijos del siglo XX y ciudadanos del siglo XXI, nos ha tocado vivir un tiempo superior a los pretéritos en una dimensión muy específica. En medio de los malestares que todavía nos aquejan, nadie podría negar que la democracia, la idea de libertad, la noción de la autonomía de la persona, el valor intangible de la dignidad humana, la igualdad ante la ley, son grandes faros en nuestra vida en común. Esos principios, que a veces aparecen en el rostro, constituyen las medidas que nos dan la estatura de nuestros actos cívicos y los valores que todo poder constituido debe respetar y promover para ser un poder legítimo. No estuvo equivocado Alexis de Tocqueville cuando en la primera mitad del XIX anunció con audacia que la igualdad y la libertad eran fuerzas ya indetenibles en el mundo por venir. Cuando esos atributos están reconocidos formalmente, cuando son respetados en la práctica, cuando son compartidos por todos los miembros de una sociedad, permiten que se constituya, y a eso debemos apuntar, una comunidad de ciudadanos. Ciudadanos que no son una simple aglomeración de individuos, pues si bien la ciudadanía supone igualdad, ella no condena a sus miembros a disolverse en el anonimato. Ello no condena a sus miembros a perder el derecho inalienable a decidir sobre su vida y por tanto a fiscalizar lo que sus mandatarios hacen con la porción de poder que él les ha entregado. Ejercer la ciudadanía no significa conceder una fracción de nuestra voluntad para desentendernos luego de la cosa pública. Ella es una condición que se realiza cotidianamente en la crítica de los acontecimientos sociales, en el debate sobre lo que conviene a la nación y ante todo en el ejercicio de una conciencia alerta. Cultivar esas calidades inherentes al ser humano es también tarea permanente y diaria de la universidad, y por ello su actividad docente es simultáneamente la actividad cívica, incluso si no se pronuncia sobre episodios concretos de la vida política. Por eso afirmamos que esta institución, la universidad, es y debe seguir siendo escuela de ciudadanía, comunidad de espectadores comprometidos, según una sagrada expresión de Raymond Aron. Ahora bien, es menester advertir que esta ciudadanía se encuentra bajo permanente peligro. Y aún más grave es el hecho de que no siempre es fácil lidiar con esa amenaza, porque en nuestra época ella no suele ser evidente. Su agente no es una fuerza exterior, sino alguien que vive en medio de los ciudadanos y que, explotando las prerrogativas que la democracia confiere a todos, tergiversa los valores que rigen nuestra comunidad política. Para usar una figura clásica, digamos que la ciudadanía en el mundo y en nuestro país hoy vive bajo el constante asedio de los bárbaros. En la cultura grecolatina, el ciudadano se hallaba en oposición al bárbaro, es decir, el no oculto, el que se hallaba extramuros. En la sociedad de masa, este orden se ha trastrocado. Hoy el bárbaro no es necesariamente quien se haya excluido, sino quien, habitando entre nosotros, es incapaz de ver a sus semejantes como sujetos autónomos, como fines en sí mismos, como poseedores de dignidad. Para el bárbaro contemporáneo, lo que está fuera de su limitada conciencia o es instrumento o es impedimento. El bárbaro socava los fundamentos de la justicia al reducirla a un asunto meramente procesal. Convierte la cultura en un camino de desencuentro, promueve la incomunicación, lucra sigilosamente en las fisuras de nuestro orden social y finge moralizar a través del escándalo. Siente fascinación por la técnica, pero solo en tanto que ella es un medio para ejercitar su poder. Cuando triunfa en política, el bárbaro instaura la tiranía del número, y cuando se inmiscuye en nuestros hogares a través de los medios de comunicación,
corrompe nuestra natural compasión ante la desgracia humana y la transforma en obscena curiosidad. A diferencia del bárbaro de los tiempos antiguos, el de hoy no siente seducción alguna por la cultura, no aspira a humanizarse conquistando aquello que no entiende, simplemente lo desdeña y batalla por la prevalencia de su barbarie. Lo dicho no significa en modo alguno que debamos resignarnos a la disolución del orden de valores que la mayoría hemos elegido como nuestro hogar. Antes bien, hemos de defender ese ordenamiento, lo que exige de nosotros un tenaz esfuerzo, no físico sino espiritual. Y en eso estamos empeñados todos los que conformamos una comunidad académica, como es la universidad. Nuestra tarea es ofrecer inteligibilidad sobre el mundo que nos circunda y también sobre el que nosotros como hombres construimos día tras día. De no hacerlo, de otro modo, aceptaríamos resignados ver cómo se entroniza lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. En efecto, la tentación del envilecimiento es una trampa en la que tanto el hombre de la calle como el hombre conspicuo pueden caer por desidia de ánimo y falta de amor. Por el contrario, la búsqueda del bien es un esfuerzo constante que demanda viva energía y disposición hacia la caridad. Y para ello hemos de recordar que no es posible que de actos injustos nazca la justicia, como no es posible llegar a la verdad a través del sofisma, ni construir la paz socavando los fundamentos del consenso. Reaccionar ante la degradación de nuestra vida en común, exigir y practicar la higiene de nuestros hábitos públicos, demandar como ciudadanos de una república el cumplimiento puntilloso de las normas que pautan la convivencia civilizada, no es un prurito elitista ni la asunción de menudas banderías, sino simple y llanamente la expansión espontánea de nuestra sensibilidad moral. Esta preocupación sobre las condiciones de existencia de nuestra comunidad no se agota en una inquietud sobre lo que comúnmente llamamos política. Hemos heredado lamentablemente una visión algo estrecha de esa inmensa palabra política. Ella en realidad abarca dimensiones esenciales de nuestro ser. Ni David Hume ni Immanuel Kant, por citar solo dos pilares del pensamiento moderno, se animaron a meditar sobre la política sin haber antes reflexionado larga y profundamente en torno a la esencia del hombre como ser intelectivo y agente de moralidad. Y al proceder de este modo continuaban el mismo camino por el que anduvieron Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde la atalaya que nos brindan esas cumbres del pensamiento, deberíamos ser capaces de ver ahora en qué medida la degradación del pacto social lastima nuestra existencia, que se define no solo por la satisfacción de necesidades materiales, sino sobre todo por el desarrollo de nuestras posibilidades espirituales. No caigamos en el error de suponer que una búsqueda semejante, por ser ardua, ha de ser exclusiva de los hombres dedicados a la reflexión y a la ciencia. Es en realidad una de las preocupaciones más viejas y más acuciantes de nuestra especie, que se traduce en la pregunta por la vida buena, la indagación constante acerca de lo que nos es dado saber, lo que nos es posible hacer y lo que nos cabe esperar. Asuntos que, siguiendo a Kant, son las tres famosas preguntas kantianas, se sintetizan en la pregunta ¿qué es el mundo? Esas interrogantes, como bien entienden ustedes, están en el corazón del pensamiento filosófico, pero son también la savia de la vida cotidiana, ese teatro de nuestros quehaceres diarios donde nos relacionamos con nuestros semejantes, donde procuramos subsistir, donde al lado de la razón se hallan también los afectos y el sentido común. Nuestra presencia en este mundo no puede ser un tránsito mecánico y amodorrado del nacimiento a la muerte, un paso fugaz e inconsciente por episodios y lugares inconexos. Al contrario, el arco que describe cada una de nuestras biografías se erige en una vida plena cuando está recorrida por las preguntas radicales: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué obro de esta manera y no de otra? La idea socrática
de una vida examinada es la mejor respuesta a la gracia de la existencia y la libertad que nos constituye como seres humanos. No son estos asuntos que floten en el aire, sino hitos a los que vuelve una y otra vez nuestra larga tradición intelectual. En cada joven que despierta, cito, al olvidado asombro de estar vivos, como diría Octavio Paz, amanece la filosofía. Cada uno de nosotros se hace, pues, estas preguntas en algún momento de su existencia, pero no nos topamos con ellas desde el vacío y desarmados. Nos asiste una tradición, un depósito de saberes acumulados que espera siempre a quien tenga la audacia intelectual de ir por ellos. Es eso, pues, que se dice humanismo. El humanismo es el sustrato, ese sustrato, desde el cual elevamos nuestra inteligencia hacia la comprensión de nosotros mismos, así como a la comprensión de nuestro aquí y ahora. La universidad lo cultiva, lo debe cultivar, para dar consistencia a la formación de la persona. Y por eso, la universidad es escuela de humanismo y de ciudadanía. El humanismo es un depósito de saberes siempre vigentes. Hay que agregar que es también una forma de vida, una actitud ante el mundo, una manera de interpretar la presencia nuestra y ajena. Es así que el humanismo es una profesión de fe en el hombre como ser ético, como animal dotado de palabra, son, legón, mejón, decía Aristóteles. Esa definición que ha sido traducida como que el hombre es un animal político, un animal que tiene palabra. En el fondo es aclarada por el mismo Aristóteles. Dice son, legón, mejón, en el sentido que por la palabra puede distinguir lo bueno de lo malo. El hombre es, pues, aquel que puede discernir lo bueno de lo malo. Visto así, es una permanente posibilidad en la cual él reafirma su naturaleza singular y digna a través de una búsqueda inteligente de la verdad y a través de la práctica de una conducta libre que espera y busca el bien. Y ello es así porque invitamos a cada joven que se incorpora a la vida universitaria a participar de una vivencia que será al mismo tiempo formación intelectual y educación sentimental, cultivo de la inteligencia y desarrollo de la sensibilidad, búsqueda de soluciones y adquisición del saludable hábito de preguntar y cuestionar. Preguntar es dialogar. Practicar el asombro ante los enigmas de la naturaleza es conversar con el mundo. Significa estar presentes en él como protagonistas y no como simples espectadores. De igual manera, cultivar la perplejidad ante los dilemas de la moralidad y buscar entre ellos un camino seguro, éticamente sostenible, equivale a participar del gran diálogo de la comunidad humana. Diálogo que no puede ser concebido como espacio para dictámenes definitivos y autoritarios, ni tampoco, por cierto, ha de ser entendido como campo para un relativismo cándido y simplista. Sea para atender con mirada de asombro a nuestro entorno material y social, o para penetrar con espíritu interrogativo en las grandes encrucijadas morales de nuestro tiempo, formarnos como seres humanos no es otra cosa que abrir nuestras mentes y corazones al universo que nos rodea y sobre todo a las carencias y padecimientos de nuestros semejantes. ¿Puede cantar el mudo y oír al sordo? ¿Puede el hombre de hoy mantener todavía un diálogo vivo, fresco y creativo con el mundo? ¿Puede acaso un país postrado por décadas de atraso, pobreza y violencia alimentar la esperanza de una vida mejor para todos? La educación que impartimos enseña a responder que sí a estas preguntas. Enseña en primer lugar a despertar a la pluralidad del universo y hacer de nuestro espíritu un hogar hospitalario para esa diversidad. Y en segundo lugar, muestra que la formación humana y el cultivo del conocimiento no son ajenos a la utopía, a la esperanza, a las exigencias de la justicia y de la solidaridad. Ya voy casi. La búsqueda de la unidad del saber constituye una de las exigencias del etos académico de siempre.
ese ethos académico que se encarna en la universidad. Es cierto que la especialización se halla inscrita en la historia de la ciencia y las humanidades en el mundo moderno, y no sería sensato desconocer los beneficios que ello ha traído para el desarrollo de cada ámbito de investigación y reflexión específico. No obstante, es necesario reconocer también que por ese camino se ha llegado a una extremada separación de los saberes y a una suerte de clausura de cada saber en su propio y reducido ámbito. Desechada la noción de un centro integrador, la compleja unidad del mundo se ha fragmentado y disgregado. Y de esa manera, con una mirada unidimensional y autosuficiente, la práctica de la ciencia y la reflexión que se pretende metódica devienen ingenuas en términos intelectuales y en su aparente sofisticación se hacen irresponsables desde un punto de vista. Una de las mentes más lúcidas y sensitivas del siglo XX, el poeta Eliot, escribió: tuvimos la experiencia, pero extraviamos el sentido. Un acercamiento al sentido recupera la experiencia. Él hablaba, como sabemos, de una turbia realidad general, de las tribulaciones de una civilización prisionera de un secularismo ingenuo, reducida a la banalidad de la experiencia histórica, lo mismo que a la inanidad de la vida cotidiana. Pero es dable, de hecho ahí reside la fuerza de la genuina poesía, aplicar esa amonestación general a nuestras realidades particulares para decirnos que es una tarea ineludible de la universidad rescatar en todo tiempo y circunstancia el sentido profundo de su obra. La palabra constituye el lugar de la unidad y el sentido que buscamos. La universidad es el recinto de la palabra, porque su misión es la creación, acumulación y transmisión del conocimiento humano. Nada, ni edificios, ni maquinarias, ni paredes, ni equipos pueden sustituir entre nosotros universitarios al poder del discurso compartido y del diálogo, incluso la discusión de buena fe. Podemos imaginarnos la enseñanza y el aprendizaje desprovistos de todo recinto material, y ahí está el origen de nuestra tradición, el sabio peripatético impartiendo sus lecciones y sus dudas, paseando con sus discípulos. Pero sí es un contrasentido practicar la vida universitaria allí donde la fe en las palabras se ha perdido y donde el discurso, ese vehículo de la inteligencia y de los afectos, se ha pervertido en mentira y fraude, o se ha adelgazado hasta convertirse apenas en lenguaje instrumental propio para manuales de este o aquel aparato, pero no apto para la creación de relaciones humanas. La palabra, el lenguaje, tiene una preciosa virtud. Él, liberan al ser humano de la prisión del tiempo presente, le permite regresar al pasado, a la experiencia vivida, para hallarle sentido y así, como dijo Eliot, recuperarla definitivamente. Así como nos abre las puertas al pasado, el lenguaje nos permite también prever y enunciar el futuro, concebir y hacer inteligible una visión, dar forma definida y reconocida a nuestras aspiraciones y, en última instancia, proponer y proponernos una guía para nuestras acciones. Proclamando el valor que deseamos realizar y la identidad que queremos conquistar o preservar, ganamos la necesaria hilación para nuestros actos mediatos e inmediatos, y así, una vez más, gobernamos mejor nuestras vidas y hacemos de ellas experiencias sensatas, es decir, con sentido. No reduzcamos el humanismo a la erudición. Él es fundamentalmente una perspectiva ética que antecede al cultivo de la ciencia y de las letras y que justifica ese cultivo. Practicar el humanismo significa, en efecto, entender que el deber ser es anterior al ser. Asumir la precedencia de los valores frente a los hechos. Sin ese resguardo moral, como se ha visto en el siglo XX, la ciencia corre el riesgo de desprenderse de sus fines verdaderos, o peor aún, de someterse a intereses que la obstruyen y la enajenan. Por el contrario, el conocimiento éticamente conducido, empeñado en aprehender la vastedad y la pluralidad de la experiencia humana, no se inclina ante ninguna consigna,
no consiente ninguna restricción y aspira solamente a hacer el bien. Así pues, el saber asumido sin restricciones, dentro de una comunidad abierta al diálogo y la formación que atiende a la complejidad de la persona humana, constituyen dos rasgos de la identidad permanente de la institución universitaria. Y hay aquí unas consideraciones finales. No puedo concluir mi intervención sin proclamar el significado de lo deseado para el porvenir de la universidad peruana, mi universidad, esta universidad, de cara a los retos académicos y morales de los cuales he hablado. Concédanme entonces la posibilidad de describirles el arco de mis ilusiones y de mis esperanzas. Creo, pues, en una comunidad en la que estudiantes y profesores se reúnen libremente para ejercer la crítica abierta y fundamental, pues solo de este modo mujeres y hombres pueden moldearse en su integridad, no ahogados por la apetencia de éxitos inmediatos, ni doblegados por prejuicios que entorpezcan la búsqueda de una visión propia y original. Creo en una comunidad que entiende que su autonomía es una propiedad intrínseca a su esencia, condición para dar cumplimiento a lo que ella aspira. Creo en una comunidad que incentiva más el diálogo que el soliloquio, que busca por la fuerza de la razón convencer y no vencer, y que partiendo de la pluralidad de temperamentos, especialidades y perspectivas, va a la casa de la unidad del saber. Creo en una comunidad que, confiando en una razón abierta, consciente de sus límites, explora libremente la realidad y se encara así a sus múltiples planos y a sus intrincadas aristas. Creo en una comunidad dispuesta a enfrentar con inteligencia los desafíos de su tiempo, a abrirse al mundo moderno para entender a la humanidad de hoy, sin renunciar a su deber ser, que no es otro que el afirmarse como casa de formación. Creo en una comunidad que busca en su formación un modo de acercarse a la justicia y a la solidaridad. Creo en una comunidad comprometida con la sociedad, que viene de la sociedad y que va hacia ella, que la representa en sus gentes y en sus aspiraciones. Creo en una comunidad madura, que sea a la vez un concierto de voluntades, en donde se oigan todas las voces y cuya densidad moral emane del consenso de quienes la integran. Creo en la vocación tantas veces manifiesta de sus profesores, quienes realizando innumerables sacrificios ofrecen su empeño a la tarea de preservar la identidad de su casa de estudios. Creo finalmente en nuestros estudiantes, jóvenes valientes, de corazón amplio, de nobles ideales, quienes dentro y fuera de las aulas demuestran cómo se han de asumir los deberes y derechos que nacen de haber sido admitidos en una institución como esta, la universidad.